Los conceptos que vamos a ver en el video de hoy van a ser 8, entrevista, base de datos, cuestionario, observación, encuesta, cuestionario dicotómico, prueba diagnóstica y censo económico. Empezamos con la entrevista. La entrevista se da mayormente en el enfoque cualitativo. ¿En qué consiste la entrevista? Es una conversación, es un instrumento, en este caso una herramienta, que adopta la forma de un diálogo entre un entrevistador y el entrevistado. Ustedes ya saben cómo son las entrevistas, conocen las entrevistas. Una base de datos es una herramienta que sirve para recopilar y organizar información. Puede almacenar información sobre personas, productos, fenómenos a estudiar, pedidos, etc. Esta base de datos lo podemos encontrar en hojas de cálculo, en procesador de datos o en programas que analizan datos estadísticos. Esa es la base de datos. Por otro lado tenemos el cuestionario. Se utiliza en ambos enfoques, qual y quanti. Consiste en preguntas para obtener o recopilar información de una muestra o de una población. Sirve para expresar puntos de vista, analiza datos de una variable, de fenómenos a estudiar. Ese es el cuestionario. Se utiliza en ambos enfoques. La observación. La observación puramente es cualitativo y consiste, como su nombre lo dice, en observar atentamente un fenómeno, un hecho, una causa o un tema, con el fin de obtener información y registrarlos para su posterior análisis de datos. Esa es la observación. Pasamos a este lado. La encuesta mayormente se utiliza en el enfoque cuantitativo, aunque también en el cual está presente, pero más en el cuantitativo. Permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. Por ejemplo, una encuesta sería: ¿qué tan satisfecho estás con un producto de belleza que se ha lanzado recientemente al mercado? Esa sería una encuesta de satisfacción. El cuestionario dicotómico, como ya dijimos, es un cuestionario de preguntas cuyas opciones de respuesta únicamente van a ser dos. ¿Cómo podemos identificar un cuestionario dicotómico? Sus respuestas son dos, puede ser respuesta sí o no, verdadero o falso, todo o nada, satisfecho, insatisfecho, etc. Son aquellos cuestionarios dicotómicos que solamente tienen dos opciones de respuesta. La prueba diagnóstica valida la presencia o la ausencia del fenómeno a estudiar, obtiene información sobre la situación de los sujetos, sobre sus capacidades, sus saberes acerca de algo. Un ejemplo es cuando tú vas a entrar a un curso de inglés, te van a poner una prueba diagnóstica para saber qué tanto sabes o no de los temas. Eso sería un ejemplo de prueba diagnóstica. El censo económico. En este caso, vamos a definir primero qué es un censo. Un censo es un recuento de todas y cada una de las unidades que conforman el sujeto o la población a estudiar. Un ejemplo claro: cada determinados años el INEGI hace un censo de la población para conocer datos estadísticos de la población mexicana, saber cuántas personas viven en tu casa, a qué se dedican, cuánto ganan al mes, si cuentan con ciertos artefactos en la casa, etc. Ese es un censo. Un ejemplo es el que hace el INEGI, el censo. Ahora bien, nada más, para este caso agregamos la palabra económico. Un censo económico, ¿qué va a registrar? Va a registrar datos, por ejemplo, de productos, servicios, comercialización de mercancías, prestadores de servicios. ¿Para qué? Para generar indicadores económicos. Nada más es la diferencia que va a ser económico, censo económico. Pero ustedes ya saben que es un censo en general. Después de haber visto esas opciones de respuesta, vamos con los ejercicios reales, obviamente, del apartado metodología. En eso estamos. Vamos con los ejercicios. El primer ejercicio dice lo siguiente. Yo voy a leer de manera rápida, tú ponle pausa y lo lees con más calma. El objetivo del estudio es determinar la relación del liderazgo directivo en la consecución de una educación de calidad. Entre los principales resultados se tiene que el liderazgo directivo influye directamente en la consecución de educación de calidad. Es decir, que uno de los factores que hacen posible la denominada educación de calidad
presencia, directivo, efectivo, asertivo, democrático, etcétera, etcétera. A este respecto, el Ministerio de Poder Popular para la Educación 2007 señala que el rol que cumple la escuela como eje del proceso educativo resulta de gran relevancia, debido a que dentro de su estructura organizativa el primer nivel lo lideriza el gerente educativo, quien tiene en sus manos elementos indispensables. Para la recolección de datos se empleó como técnica la observación directa, el instrumento aplicado en la recolección de datos con 36 ítems y 2 alternativas de respuesta, si no, para cada uno. Los primeros 18 ítems miden la opinión de los encuestados con relación a la variable liderazgo educativo y los restantes a la variable calidad educativa. Nos están preguntando cuál es la herramienta de estudio empleada en la investigación. Bueno, ¿dónde vamos a sacar la respuesta? En este segundo párrafo. Y bueno, de primera instancia la entrevista no es, porque no nos está diciendo que para la recolección de datos se hizo un diálogo, una conversación, que hubo cierto tipo de preguntas para el entrevistado, etc. No es una entrevista, no da pausa para que sea eso. Una base de datos tampoco. Una base de datos es donde se almacena, como su nombre dice, datos, características de un sujeto, de algo. No nos está hablando de una base de datos, nos está hablando de un cuestionario. ¿Cómo sabemos que un cuestionario? Pues aquí lo dice. El instrumento aplicado en la recolección de datos, pues en este caso fue un cuestionario de que consistía en 36 ítems y 2 alternativas de respuestas si no. Los primeros 18 elementos o ítems de este cuestionario miden la opinión de los encuestados con relación a la variable liderazgo educativo y los otros 18 ítems de ese cuestionario a la variable calidad educativa. Entonces, ¿cuál es la herramienta de estudio? El cuestionario. Aquí está la referencia para más información. Siguiente ejercicio. La función motora tiene un papel de gran importancia en el desarrollo entre los individuos, por lo cual la motricidad se presenta como un tema de indudable relevancia dentro de las escuelas. Los estudios previos analizan la importancia de la motricidad en la educación infantil desde el punto de vista de los docentes, pero consideramos relevante conocer el punto de vista de futuros docentes para mejorar la formación de los estudiantes universitarios. El presente estudio tiene la intención de conocer las percepciones que tienen los estudiantes de grado de maestro en educación infantil en relación con la situación de la práctica motora en las aulas. Específicamente se abordan aspectos relacionados con su percepción hacia su competencia analizada sobre la motricidad. Para ello tuvimos una muestra de 36 estudiantes matriculados en la asignatura tal de educación infantil en la facultad tal. Todos eran mujeres con edades comprendidas entre 21 y 25 años. Los resultados nos permiten concluir que los estudiantes perciben la importancia de trabajar la motricidad en las aulas, pero la mayoría de ellos indican que el trabajo realizado no es suficiente. Además, observó que la competencia para la práctica motriz en los futuros maestros presenta algunas deficiencias. En vista de estos resultados, en la educación superior parece interesante orientar las estrategias de enseñanza y aprendizaje para mejorar la formación de los estudiantes universitarios. La pregunta que nos interesa es ¿qué herramientas se emplea en dicha investigación? Tenemos 3 opciones de respuesta. En primera instancia, la observación no puede ser. La observación no es. No nos está diciendo que algo se observó detenidamente, que se estudió mediante la observación, algún fenómeno, etc. No, el texto cuando tú lo lees no te está dando indicios de que se hizo observación como una herramienta. Tampoco es la entrevista, como les dije, no me está dando, el texto no me está dando indicios de que la recolección de datos fue a través de la observación ni la entrevista, es a través de la encuesta. Eso sería la respuesta correcta, la encuesta. ¿Por qué? Bueno, me está diciendo que se midió la percepción de futuros maestros como a través de una muestra de 36 estudiantes. Nos está diciendo que todos eran mujeres y que esos resultados nos permiten concluir que los estudiantes perciben la importancia de trabajar la motricidad en las aulas. Pero igual esta encuesta indica que el trabajo no es suficiente, porque además se observó que en dicha encuesta la competencia para la práctica motriz en los futuros maestros presenta algunas deficiencias. Esos análisis de datos se hizo a través de una encuesta y quizás esta encuesta fue una encuesta de percepción. Así como hay encuestas de satisfacción de productos, hay encuestas de percepción hacia algo. En este caso, de futuros maestros sobre la motricidad en educación infantil. Entonces, ¿qué tipo de herramienta? Encuesta. Por la naturaleza del fragmento de investigación, es la encuesta. Último ejercicio. Voy a leer de manera rápida.
El proyecto investigativo servirá para poder comprender los resultados de los movimientos y comportamiento de las variables, debido a que las cifras del desempleo en Ecuador han ido en constante crecimiento. Se plantea un estudio para conocer la incidencia que esta variable tiene con la delincuencia que radica en el país. Esta investigación ha sido implementada en países desarrollados para el comportar bla 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 bla. El enfoque de la investigación es quanti y realiza uso de pruebas estadísticas para testear hipótesis. Por otro lado, la lógica de la investigación es deductiva, dado que bla 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 bla. La variable de desempleo fue obtenida del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la cual formula este indicador a partir de la encuesta de empleo que realiza periódicamente este organismo, etc. El tercer párrafo nos dice: el siguiente estudio correlacional se practica con el objetivo de poder conocer la relación que existe entre el desempleo y la delincuencia. Ver cómo sus resultados tienen alguna variación o influencia sobre la otra variable. Para obtener los resultados se empleó la herramienta estadística ANOVA de un factor que permite, etcétera, etcétera, frente a la hipótesis alternativa de que por lo menos una de las poblaciones difiere de las demás en cuanto a su valor esperado. La pregunta a este ejercicio: identifique la herramienta empleada en el estudio. A primera instancia, si tú lees, le pones pausa con calma, el cuestionario dicotómico no nos está diciendo acerca de un cuestionario cuyas opciones de respuesta fueron 2. No nos está dando indicios de que sea el cuestionario en la herramienta que se empleó. Tampoco la prueba diagnóstica. Como les dije, la prueba diagnóstica nos sirve para saber la ausencia o la presencia de ciertas características, saber sus capacidades de algo o de alguien. No es la prueba diagnóstica. Por la naturaleza del texto es el censo económico. Y aquí nos dan pistas porque se obtuvo datos a través de ¿qué? Del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Aquí está. De censos. A través de este instituto se obtuvo datos. A través de instituto se obtuvo los datos de los censos que ha realizado este instituto. Y es un censo económico. Como les dije, por la naturaleza, este trabajo de investigación está más enfocado a características económicas que hablan del desempleo, la escasez de trabajo, los beneficios, las seguridades, etcétera, etcétera. Son indicios o rasgos económicos. Entonces, para obtener la información se utilizó censos económicos a través de ese instituto y de otros lugares, por así decirlo. Entonces, por la naturaleza del texto, la herramienta empleada es el censo económico. Aquí está la referencia para que tú lo busques en internet para más información y lo leas con más calma. Esto ha sido todo por hoy, amigos, amigas. Yo soy el maestro Dime Martín. Nos vemos en próximos videos. Adiós.